Muy buenos días, feliz domingo para todos. Como siempre, cobertura desde exteriores para brindarles informaciones también desde el lugar donde estemos. Hoy estoy en el domicilio del presidente del Club 25 de septiembre, campeón de este año, como para hacer un recuento de lo que ha sido el campeonato, el logro obtenido y además también de todas las situaciones vividas en los últimos tiempos que creo que es importante al cierre de este año 2025 hacer un recuento de todo lo que ha sido en todas las actividades y dentro de ese ámbito no podemos sustraernos lo que es el fútbol aquí en nuestra ciudad de Guarambaré. Así es que estoy con el presidente como para hacer un recuento ya cerrando este año 2025, lo que fue y qué será el próximo año que ofrecerá el 25 de septiembre en el fútbol guarambareño. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está? Muy buen día. Gracias por recibirme aquí en tu casa. La primera hora de la mañana es el momento en que te encuentro y estás disponible de tiempo también. Así que gracias por recibirme. Buen día, profesor. Buen día por vos, para tu audiencia. No, contento por recibirte, profesor, y poder un poco conversar y sacar algo positivo de esto, ¿verdad? Sí, señor. Sobre todo informarle un poco a la gente también, a los amantes del fútbol y sobre todo a la gente del 25 de septiembre. Pues una especie de rendición de cuentas públicas de Yapotagina ante la afición deportiva guarambareña y especialmente la gente del 25 de septiembre. Y vamos a empezar por el arranque del año. Estuviste como segundo año ya consecutivo presidente. El año anterior casi llegaste al objetivo, no se logró. Este año se pudo, desde el primer momento, cómo arrancamos el año, como para ir construyendo un poco la historia del 25 de septiembre, presidente. Sí, profesor. Nosotros empezamos en el 2023, en el año del cincuentenario, ¿verdad? Armamos una comisión directiva. Empezamos lo que es la gradería. Eso, como te dije, yo creo que ya te dije en una oportunidad. Comenzó esa idea, nació ese deseo de construir algo al término del campeonato 2022, en el cual el 25 quedó eliminado en cuartos de final ante el Teniente Fariñán en la cancha del 25. Y después de terminar el partido, estuvimos todos ahí los dirigentes y, bueno, lógicamente, cada una eliminación, lógicamente que duele, ¿verdad? Y en ese momento así también estaban los muchachos, pero contento por lo que se hizo ese año con un plantel joven de la casa, ¿verdad? Eso yo le dije, bueno, esto ya terminó, tenemos que dar vuelta a la página y empezar ya. Tenemos que hacer ya la gradería, le dije, vamos a tratar de hacer una gradería. Entonces el presidente era el señor Pablino Torales. Sí. Y bueno, mi promesa fue para el martes bajar 20.000 ladrillos. Yo me comprometí eso. Yo para el martes voy a bajar acá 20.000 ladrillos y vamos a empezar ya. Y de la plata que sobró, seguramente de la recaudación y todo eso de ese campeonato, la comisión presidida por Pablino ya compraron las piedras, arena, cemento, puesto que ya teníamos nosotros una maqueta de lo que se pretendía hacer. Sí, teníamos ya una maqueta, ¿verdad? Y entonces yo le dije, vamos a empezar ya, y bueno, se empezó. Después de unos días hubo la asamblea donde me eligieron como presidente y ahí empezamos. O sea, dejar un legado en cuanto a la infraestructura, ese era el objetivo en ese momento. Sí, lógicamente también y el mejoramiento. Mejorar la instalación, la infraestructura, porque como vos te das cuenta, vos también fuiste jugador del 25, nosotros en algún momento jugamos juntos en el 25, ¿verdad? Y sabes bien de cómo era nuestra cancha. Las limitaciones que se tenía. Sí, ir a ver un partido ahí era una tortura. Prácticamente, ¿verdad? Y bueno, eso fue la idea. Y esto que nosotros continuamos en el 2023. Yo comencé como presidente en el 2009 y en el 2010.
cuando solamente había ese tejido ahí en la calle perimetral que va a la capilla y al asentamiento, era ahí había un tejido nomás, y prácticamente era una calle. Era un espacio abierto. Sí, era un espacio abierto. Quedaba con la calle. Sí, nosotros cuando yo asumí la presidencia en 2009 empezamos la muralla, empezamos también el mejoramiento de la cancha, se hizo mucho también, se raspó, se rellenó, se compactó, más o menos se emparejó bien, trajimos semilla, esa semilla linda como usan los propio de un campo de juego. Claro, o sea, sí. Especial entonces para un campo de juego. Quedó muy lindo también en ese entonces. Y nosotros hicimos ponerle 70-80% de la muralla, ¿verdad? Después se cumplió mi periodo, asumió el señor Hugo Maidana, y su comisión directiva fue el que culminó esa muralla. Ahí empezamos nosotros con el mejoramiento. Después yo me alejé por cuestiones laborales, estuve prácticamente alejado de la dirigencia. De la dirigencia. Lógicamente que colaborando a una que otra cosita, ¿verdad? Y en el 2023 retomamos eso y ahí fue que empezamos a cambiar lo que es el 25, ¿verdad? Gracias a Dios, en cuanto a infraestructura cambiamos. Y en cuanto al equipo, a los futbolísticos también, ¿verdad? Porque fuimos protagonistas, fuimos en estos 3 campeonatos, fuimos el dolor de cabeza principal de los equipos grandes, ¿verdad? Es difícil, son 2 proyectos que difícilmente se puede llevar a cabo. O se pone el mayor esfuerzo para mejorar la infraestructura y a veces se descuida un poco lo futbolístico. Pero llevar los 2 proyectos al mismo tiempo en un año, supongo, fue un sacrificio enorme también, Sebastián. Sí, la verdad. Crecer en infraestructura y al mismo tiempo buscar el campeonato. Fueron 3 campeonatos de mucho gasto, realmente, sinceramente. Porque como decís, construcción es caro. Armar un buen equipo también casi igual o quizás más, ¿verdad? Entonces es difícil, pero bueno, lo hicimos y gracias a Dios pudimos culminar con el cual era nuestro deseo, construir 2 graderías, lograr en el primer año un subcampeonato. Ese fue el único partido que perdimos. El 2023 llegaron hasta cuarto final. En el 23 perdimos la final contra Isorralde. La final contra Isorralde. Sí. Perdiendo un partido, el último partido. En el 2024 perdimos en penales contra el Herrera en la cancha del Fariña, en semifinal. Entonces, el año pasado jugaron Fariña y Herrera la final. Bueno, el objetivo era entonces ya buscar con ellos, es decir, si casi se llegó al objetivo, el 2025 era el objetivo llegar al título. Y sí, el 2025 fue un gran año para nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Porque pudimos terminar la gradería visitante, una amplia gradería, una hermosa gradería que hasta ahora no se llenó. No se llenó en la semifinal, en los cuartos de final, ni en la final no pudieron llenar, ¿verdad? Orgulloso de eso que construimos. ¿Capacidad para cuánto tiene? Y más o menos para 1000 piquitos de personas. Pero faltaba el campeonato, ¿verdad? Que era nuestro... O sea, ya tenía todo, gradería, todo el crecimiento de la infraestructura, pero había una deuda. Claro, más de 20 años que no salíamos campeón. Vos te acordarás cuando en el 2004... 21 años después. 21 años. 21. 2004, cuando yo era técnico y me acuerdo una vez cuando nos encontramos, te dije, Clemente, ya ponen de la 25 música, ¿de verdad? Ya ponen de pedazo porque no se está campeón. Yo te dije nomás así, bueno, creyendo en lo que teníamos, ¿verdad? Y siempre con mente positiva. Bueno, y en ese año creo que fue un gran año también para nosotros porque salimos campeones, yo salí como técnico, ¿verdad? Vos compusiste la música, letra y música, y eso ya perdura por... Eso fue un compromiso... Sí, perdura por... Que va a perdurar por todo. Pesó también, porque
cuando me dijiste, no sé, está campeón, bueno, PC campeón Jayapota y salieron campeón y ahí el compromiso ya era hacer sí o sí, ¿verdad? La historia de ese tema musical, dicho sea de paso. 11 por año le va. Hoy, Ay, ahora que él es sí. uno de los, una de las células de identidad del club el 25 de septiembre, ese tema musical. Claro, claro. Bueno, llegamos al título en este año y después, o sea, tu objetivo es llegar al título y después dejar la dirigencia descansar. Esas eran las metas, Sebastián, tú. Sí, ese era el deseo mío, ¿verdad? De tratar de coronar con un campeonato. Gracias a Dios se nos dio. Yo creo que se nos dio porque todo lo que hicimos, tanto yo como la comisión directiva, lo hicimos con el cariño que le tenemos al club, sin ofender a nadie, sin perjudicar a nadie. Y lo más importante es que nosotros lo hicimos a puro pulmón, sin recibir ayuda de ninguna parte, de ninguna autoridad, ni de la UFI, ni de ninguna parte, ¿verdad? Entonces lo hicimos nosotros, cada cemento, cada ladrillo, cada triturada, cada varilla, lo hicimos nosotros, lo compramos nosotros los dirigentes. Entonces, eso es también una satisfacción más para nosotros como club humilde y popular, como dice la música. Sí. Y bueno, y gracias a Dios lo pudimos coronar. Bueno, se llegó al título. Sí. Se venía la Precopa Paraguay. Ya hay un antecedente, llegaron a la final del 2023 cuando el Insaurralde desistió de participar. El 25 representó a la Liga Central de Deportes, se llegó hasta la final en aquel evento y vieron que también esta era una oportunidad como para reivindicarse en ese sentido, Sebastián. Sí, nosotros participamos en el 2023, ¿verdad? Ya que el teniente Cerro del campeón no iba a participar y entonces el subcampeón tenía esa posibilidad, nos pasaron la invitación. Y bueno, vamos, si era uno o 2 meses antes de empezar, ¿verdad? Entonces creímos que era conveniente también en cuanto a preparación y todo eso. Y empezamos, ¿verdad? Y llegamos a la final. Lastimosamente no llegamos al objetivo, perdimos en penales contra el Universo también, que fue subcampeón en la Liga Capiateña. Desistió de participar el General Día del Campeón por la enfermedad grave que le agarró en ese momento, que tuvo en ese momento su presidente, ¿verdad? Y el Universo le comunicó a la Liga Capiateña que no estaba tampoco en condiciones porque perdió por goleada en la final. Pues perdió por goleada y estaba muy golpeado. Muy golpeado. Entonces ahí se unieron todos, se unió la Liga Capiateña, la Municipalidad de Capiatá, la Liga Capiateña. Todas las instituciones. Se unieron ahí, la Municipalidad le trajo a unos jugadores, el otro jugador, el Deportivo Capiatá, le cedió unos cuantos jugadores. Armaron una selección capiateña. Y bueno, cosa que nosotros difícilmente ahora usted, ya que estás hablando de que hubo un acompañamiento a estos clubes, ¿ustedes tuvieron un acompañamiento en esta presencia de la Precopa Paraguay o se sintieron un poco solos, abandonados? No, solo. ¿Solo? Sí, absolutamente. Nosotros participamos con nuestro propio... Llevando el estandarte de la Liga Central de Deportes. Claro, sí. La Liga, por ejemplo, le resultaba más difícil también en este año, por ejemplo. En el 2023 sí estuvimos un poco decepcionados de la Liga por el tema de que nosotros íbamos a jugar la final en Itagua y la Liga hizo la inauguración acá en la calle Alfariña. Medio que Orenbuque y dentro de Yuponguaré. Sí, entonces, coincidió el evento. No suspendieron, ¿verdad? Bueno, pero este año no le podemos reprochar ni reclamarle a la Liga porque estuvieron con un campeonato doble también, sub 15, sub 17, y eso también tenían sus partidos a la par que nosotros, entonces era difícil también para ellos por el gasto enorme también que Precopa Paraguay es
gasto 100% sin ninguna retribución alguna. Nada, nada. Ah. Al contrario, la Ni undécima. llegar al título no implica algún beneficio, No, nada. no, solamente el deportivo. El nombre y la gloria, más nada. Sí, y después participar en la Copa Paraguay, lógicamente, ¿verdad? Bueno, Así y, es, profesor. esta última ya, yo diría un poco también las consecuencias, las reacciones, y lo último, creo que el domingo pasado hubo una... La rivalidad se generó con Juventud Ipanense, con la gente de Ipané. ¿En qué momento se agudizó esa rivalidad, digamos? Porque esto derivó en una especie de incitación a la violencia, una caravana que llegó inclusive hasta nuestra ciudad, en las inmediaciones de la cancha el 25 de septiembre, que fue algo temerario porque podría haber culminado de una manera no muy agradable, de haberse enterado también algunos referentes de algunas barras del Club 25, que por suerte terminó ahí nomás, queda como una anécdota, pero un negro precedente, digo yo, para el deporte, este tipo de actitudes. ¿Dónde se origina todo esto y por qué se llegó hasta ese punto? Bueno, yo no creo que rivalidad, profesor, Digo parte entre nuestra, hinchas. de parte nuestra, no, Porque tampoco de los hinchas nuestros, porque nunca tuvimos, se tuvo un pequeño altercado en la cancha de Juventud, pero hay una discusión de nada más. Y ahora, esto comenzó, esto es de la dirigencia de Juventud, lo que yo recibí mucho. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento? Y es el tema pues, de la protesta, ¿verdad? Eso, La protesta. Ahí se originó, ¿verdad? Nosotros protestamos, ¿verdad? Por la actuación antirreglamentaria del jugador número 5, que entonces nos firmó, ejecutó el penal, están todas las pruebas, los videos, los audios, ¿verdad? Y nosotros nuestro derecho, ¿verdad? Tenemos que salvaguardar, porque imagínate que nos presentemos en la protesta. ¿Qué van a decir el hincha, los aficionados? Bueno, ¿qué van a decir? No sé. Esa parte es lo que no entiendo, porque como dirigente tenés que saber que ese es el derecho del otro, de si cree que fue cercenado su derecho a presentar una protesta. Claro. Y uno debe dirimirlo en el lugar donde corresponde, que en este caso el tribunal, el que decide, ¿verdad? Claro, sí. Pero demostrar agresividad por el simple hecho de haber presentado una protesta, que es su derecho, a eso nomás me refiero del por qué esa vehemencia en el trato por el simple hecho de haber presentado una protesta, que es un derecho tuyo. Un derecho y una obligación. ¿Verdad? Una obligación. Claro. Porque hay que aclarar, por encima de todo, aclarar las dudas que haya, ¿verdad? Yo me debo a mi club, me debo a la hinchada. Imagínate que en el futuro me pueden reclamar eso a la explicación. Ya Naranjue pega que viene a presentar hoy la partido o algo famoso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que uno como dirigente tiene que salvaguardar los derechos del club, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros hicimos sin tratar de perjudicar a nadie, solamente que hubo esa falencia de parte de ellos y nosotros presentamos nuestra protesta y de ahí fue que empezaron los dirigentes mismos, hace muchísimas cosas dijeron, el periodismo de Ipané también, que como periodista ellos no tendrían que actuar de esa manera, tenían que estar un poco más imparcial, más ecuánime y no venir así de esa manera a atropellarte, a decirte palabras. O caer en el fanatismo, ¿verdad? Son muy fanáticos, ¿verdad? Ahora, yo justamente hacía un comentario al respecto de que acá, porque muchas veces el comentario general de la visión deportiva dice, no, es simpático perder en la cancha y ganar sobre la mesa, por un lado. La verdad que todo el mundo seguramente coincide con ello. Sí. Pero si hay leyes, hay reglas establecidas y se incumplen las leyes, ese es también derecho y atribución del afectado de presentar un reclamo, una protesta, porque justamente las leyes están para eso, para ser cumplidas. Y si ha incumplido, también es una injusticia, porque todos están obligados a cumplir las reglas tal cual están establecidas, ¿verdad? Claro, entonces, ese más que nada es como hacer justicia también cuando uno
cree que fue cercenado su derecho y actúa en consecuencia. Pero ¿por qué la agresividad? Eso nomás uno cae. Es como que se quiere desmeritar lo que uno ganó en el campo. A lo mejor acá ya no se decide en el ámbito netamente futbolístico. Se decide ya en base a lo administrativo de algunos errores que, según el reglamento, ameritan pérdida de puntos. Eso nomás es lo que pasó y es lo que se tiene que tener en cuenta, Sebastián. Sí, claro. Imagínate si a nosotros, si un jugador nuestro, por ejemplo, si no hubiese firmado, lógicamente ellos iban a presentar una Si protesta hubiera sido a la también. inversa, la Sí. actitud de ustedes, ¿cuál iba a ser? Sí, vamos a suponer que ustedes ganaron, ellos presentaron la protesta. Y bueno, ¿qué Que le se vamos a decida- decir? que Están se en su decida, derecho. y por Cosa, eso, cosa que presentó mm, también una vez eh, el 15 de agosto contra recuerdo yo nosotros un ganamos caso. esa protesta porque ellos no pidieron el informe adicional del árbitro. Ajá. Por eso fue que ellos perdieron esa protesta, ¿verdad? Pero nosotros en este caso pedimos el informe adicional del árbitro en tiempo y forma. Eso se dio en tiempo y forma, porque eso señor. creo que es una cuestión que Tenemos mesa queda de en la entrada, duda, tenemos mesa de entrada, todo. en el tiempo establecido. Sí, en el tiempo establecido. Sí sabíamos ya nosotros eso. Me estaba comentando que hay dos casos, hay un precedente de un caso igual en donde el tribunal tomó una decisión diferente a esta. Sí, es una jurisprudencia que nuestro abogado, Sí, justamente quedó como jurisprudencia de sí. una situación de igual característica. de igual. Mm. Y en ese entonces, los mismos firmantes acá, los mismos que sacaron esta resolución de ahora, sacaron una resolución totalmente diferente. Igual O sea, caso. igual caso. Mm. Igual caso. En el partido, en el artículo dice que el reglamento se tiene que, una determinada partido, ahí el árbitro tiene que escribir Contemplar, qué tal jugador jugó o no en firmó. planilla. Mm. Pero si eso no ocurre, está el informe adicional. Acá no hubo, o sea que acá, por ejemplo, En de ese igual, caso- igual manera, En ese caso ni siquiera hubo informe adicional. en este caso, O se pidió el informe. en la apelación, en la primera instancia, ellos perdieron también. Mm. Perdió el equipo, ¿verdad? Que presentó la protesta. Sí. Y O reclamó. en el que reclamó, perdió. Mm. En la apelación, el tribunal se reunió, lo mismo que ahora en la apelación no sacaron esta resolución, ellos mismos fueron, estaban los firmantes, ¿verdad? Ellos mismos sacaron esta resolución de que el comité disciplinario tiene la potestad de llamar al árbitro, ¿verdad? Sí. Para declarar al respecto. Sí. Acá dice, Confirmar ¿verdad? o. Esta es una jurisprudencia. Mm. Bueno. Proceder a informar dicha situación, comprobado el hecho a través del acta del encuentro y el informe adicional del árbitro. Cumplimentado el debido proceso, el equipo al que pertenece perderá los puntos en juego y en atención a que por imperio del reglamento general de la UFI, la comisión de revisión tiene plena atribución para volver a estudiar la cuestión de fondo y en búsqueda de la verdad solicita como medida de mejor proveer informe en carácter urgente adicional del árbitro principal. Si el jugador, en este caso de otra liga, es perteneciente al club tal par, disputó el mencionado encuentro sin firmar por la planilla de juego. Confeccionado el informe adicional donde menciona que el mismo disputó el encuentro deportivo sin haber firmado por la planilla de encuentro, por ende constituyendo causal de pérdida de puntos. Eso fue una resolución que ellos sacaron. Estos mismos firmantes. Bueno, acá por ejemplo, ellos sacaron otra resolución y en esta sacaron otra resolución. Que analizar las situaciones producidas ante la comisión disciplinaria de la federación, resulta que la decisión adoptada por la misma a través de la resolución recurrida se ajusta a derecho. La cuestión de fondo es referente a una cuestión largamente discutida en la UFI y con resoluciones firmes y uniformes al respecto. Ahí. Y ahí ya
contrasta categóricamente que no es uniforme. Pero sobre todo analizando cada uno por separado y en forma particular, ya que cada caso es diferente, dice, y el uno del otro. Y aunque se nos agreguen resoluciones tomadas anteriormente, las mismas no pueden ser consideradas como jurisprudencias por lo brevemente explicado recientemente. Es decir, cada caso es particular y aunque pueda haber semejanzas, no son iguales. Por eso no siempre se toma decisión en el mismo tenor. Dicho esto, corresponde rechazar la presente apelación, debido a que nuestro reglamento es bastante claro al determinar las causas de pérdida de puntos, haciendo una magnífica fundamentación, el inferior inmediato, por lo que nos adherimos a ella. Y hacemos nuestras sus palabras, que en principio fueron nuestras, ya que son nuestras interpretaciones y por tanto debemos confirmar las firmas en todos sus puntos. Y acá dice totalmente otra cosa. Igualita, no, y además son los mismos firmantes. Los mismos firmantes. Caso. Los mismos firmantes. Y además de Juan Alberto Escobar, los mismos firmantes. Además resalta la jurisprudencia presentada también, negando que aunque sean parecidos, son distintas, decía, no sé, también un contraste en la propia explicación, pero no aclaran tampoco en qué radica la diferencia. Esto nosotros, en este informe al menos, este caso, en esta resolución. Sí, este caso nosotros hubiésemos ganado, pero de taquito, porque presentamos toditas las documentaciones, las pruebas, los audios. Con la jurisprudencia presentada. Tenemos audio del árbitro, ¿verdad? En el cual el árbitro dice, yo le mandé al director mi informe, diciendo que fue un error involuntario nuestro, que el jugador entró, jugó y no firmó. O sea, con ello confirma que se produjo tal hecho irregular. Se confirma, está en la foto de cuando el jugador iba a entrar a la cancha, cuando pateó el penal. Y eso es lo que dice. Pero la resolución presentada no aclara cuál es la diferencia y del por qué ellos rechazan este caso. Y en el otro dieron dieron el sí al reclamo. Y no puede, profesor, no puede. Ellos aclarar eso porque pero no dieron son iguales, pues. Una vuelta de argumentos que no tenía asidero para decir que rechazan. Sin embargo, no había una diferencia del anterior. Claro. ¿Y cuál sería al final de cuentas el objetivo? El objetivo, claro, para no quedar mal la federación, el círculo. Claro, porque el veedor, no el veedor del partido fue Freddy Yegro, el director general de la undécima, de la federación. Y el árbitro, el cuarto árbitro fue, no me acuerdo el apellido, uno de los principales también ahí de la federación. Bueno, entonces, confabulado con el director del árbitro, el director de la federación, y ahí todos los equipos, su equipo era su entorno corrupto, porque esto es una corrupción grave, profesor. Esto es algo gravísimo que afecta a nuestro fútbol, empaña a nuestro fútbol del interior, empaña el trabajo sacrificado, dedicado de los dirigentes campesinos, los cuales somos nosotros, ¿verdad? Nunca recibimos nada de la UFI, ni un pedazo de pan. Todos los clubes te van a decir eso. Es la undécima peor, un clan de corruptos, inservibles como personas, como seres humanos, ¿verdad? No podés venir y manosear y pisotear el derecho de un club como nosotros, ¿verdad? Legítimamente conformada con personalidad jurídica, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros entramos a competir de manera caballerosa, tratando de ganar bien en la cancha, no lo pudimos hacer. Cumpliendo el reglamento, cumpliendo ¿verdad? Todos los reglamentos habido y por haber. Entonces, nosotros cumplimos los reglamentos y los otros también tienen que cumplir, ¿verdad? Pero bueno, esto creo que vamos a seguir martillando en este caso, profesor. Vamos a seguir martillando y si no, no ya con el afán de conseguir los puntos, sino tratar de desenmascarar esa rosca mafiosa, corrupto de la federación nuestra, principalmente de su personaje, a partir de ahora, Freddy Yegro y el director del árbitro Bernardo Pereira, a quienes el árbitro
Carlos Arce le presentó su informe y vos sabés, profesor, que el director del árbitro presentó no un informe del árbitro, sino te voy a mostrar después ahora, ya presentó ya una resolución ya sobre el partido. Imagínate un poco. Sí, desconociendo el informe. Y seguramente que habrá pillado no sé dónde. Y el informe, él no le pasó. Lo que nosotros decimos en esa nota no es un informe adicional del árbitro, sino que fue ya una resolución prácticamente que sacó el departamento de árbitro, el director del árbitro. Y ahí se nota claramente que bueno, trataban de encubrir, se hizo una rosca ahí, pues. La única cosa que podemos pensar es eso. Bueno, Dani Zunini se puso en contacto, dice, esto es pérdida de puntos en Guarambaré, en Asunción, en cualquier lugar del mundo. Pero esto recién, dice, oye, mira un poco bien el mensaje. Pero esto está, para eso están los reglamentos que deben ser cumplidos. En este caso, el tribunal está actuando de mala fe, dice Dani Zunini, que está viendo también la transmisión. Esto, por lo menos de parte del Club 25 de septiembre, institucionalmente retira esa confianza al círculo de árbitros, a la federación. ¿Cómo queda después esto? Como una manera también totalmente. Yo creo sobre este tema en particular. Yo creo que no solamente nosotros ya nos pronunciamos ya en contra de eso, es decir, retiramos total confianza de la federación, ya no queremos tener ningún trato con ellos, tanto como el director del árbitro también. Y yo creo que la liga central, como liga matriz, como Papaguazú, de acá de todos los clubes, se tendría también que pronunciar un poco al respecto. sobre ese, con respecto, ¿verdad? Tendría que también pronunciarte, pero fuerte y categóricamente también, porque perjudica a un representante guarambareño, no solamente a nosotros, sino que a todos. Yo creo que en los primeros tiempos está la Contreras y allá. Siempre sí. Pero en estos últimos tiempos yo casi todos los clubes, a excepción de un club que hasta ahora publica su copa y eso es el único grande, ¿no? Bueno, el único, pero después los otros clubes todos se adhirieron a nuestra causa también, porque son dirigentes y saben lo que es el reglamento. Yo soy cuadro mitad, ya soy. Y además creo que la gente, o sea, los que mínimamente saben de reglamentos y manejan esto, saben que fue algo evidente de la irregularidad cometida. Sí, claro. Está de manera concreta. No es un tema que pasa por la interpretación. Porque si es un tema ambiguo, uno puede interpretar de distintas maneras. Pero acá de manera concreta dice en uno de esos artículos, la no firma es pasible de pérdida de puntos. O sea que es demasiado claro. Claro, no hay argumento que justifique esa irregularidad. Eso nomás lo que la gente también... Sí. Hay un artículo que puede también ser un poco fuerte en ese aspecto, el informe del árbitro. Pero en este caso nosotros pedimos el informe del árbitro en tiempo y forma, y personalmente yo hablé con el director del árbitro, le pregunté, y ¿sabe qué me dijo en una parte de nuestra conversación? Me dijo que él ese día manejaba todo el día y que no tenía tiempo y no tenía tiempo. Imagínate lo que me dijo. El poco argumento. Su defensa. Sí, su defensa. Bueno, eso pues ya no viene al caso. Sí. Entonces, se no hace tiempo, yo digo, árbitro, por ejemplo, ya vi, hoy contra la partida y nada, ya vas ahí. No tuve tiempo de revisar todavía la planilla. Porque no, diga, tengo que manejar en la vida. O algo así, ¿verdad? Yo no sabía qué decir, pues. Bueno, se cubrieron ahí todas las rocas. Y a partir de ahora que institucionalmente 25, bueno, ya... y para cerrar nomás,
lo que ocurrió, creo que fue el domingo anterior, esta caravana que vino a incitar la Sí, violencia, eso fue algo. inclusive escuchamos en el audio términos muy agresivos, incitadores. Sí. Eso fue el domingo pasado, el domingo Mm. a la tarde, hoy hace 8 días. Y fue algo increíble porque si nosotros, por ejemplo, hubiésemos ganado la Copa, ni loco íbamos a ir al Panera. Mm. Y ¿Verdad? mucho menos ir a hacer una especie Pero literalmente, empezando de su dirigencia, luego esa gente deja mucho que desear. Lastimosamente tengo que decirlo, ¿verdad? Como dirigente, porque O sea, el ser dirigente, vos crees que estos que vinieron fueron movidos, motivados por la propia dirigencia? claro, sí, yo tengo el audio de un dirigente del PANE, del Juventud, diciéndole a un periodista, a un colega tuyo, acá de Guarambaré, diciéndole que va a haber un 25 grados, y así, pues a mí te irá, ojalá en caravana o cañimay, imagínate lo que es. ¿Qué es lo que venían a buscar entonces? Y la Enfrentamiento. seguramente que sí, ¿verdad? ¿Ah? Y por suerte que no estaba nadie por ahí Mm. en ese momento. Imagínate si estaban ahí los muchachos, los miembros de la barra. Ahora, porque lo que uno no Imagínate entiende lo también que- por qué esa rabia, porque fueron desconocidas las protestas presentadas por usted, el reclamo, Sí. ganaron la copa, se quedaron Yo- confirmados y no sé, celebrar y buscar agredir, buscar otra vez, eso es lo que no tiene explicación, Sebastián. Y la verdad que no tiene explicación, no sabemos qué pensaron esa gente para venir acá para... hubo poco tendría allá, y buscando lío, buscando pleito, no sé, buscando guerra seguramente, pero si es que hubiese estado por ahí los muchachos, imagínate que eso hubiera sido una masacre. Que alguien se... Imagínate que si ellos algo- ya se hubiesen enterado de que iban a venir, Mm. o pescata hacerlo mitad con piedra, Claro, con bala, claro. inclusive puede ser hasta arma de fuego. Mm. Imagínate lo que iba a pasar ahí, iba a ser un... Qué lástima. No, es una lástima lo que hicieron. Cerrar el año así, con un campeón de la Precopa Paraguay, en vez de celebrar, festejar con su Claro, gente, tiene que ser toda salir alegría. a incitar como una especie de pichadura, como si fuese que han perdido Así mismo, el encuentro, sí, ¿verdad? así mismo. Y todo fue por el tema de la protesta. Mm. Pero bueno, a pesar de eso, profesor, estamos contentos. Yo particularmente estoy contento por lo que hicimos por nuestro club, ¿verdad? Con esto se cierra el Esto- capítulo 2025 Sí, ya. contigo. Vos Nosotros- ya, a partir de ahora, ¿qué? El domingo tenemos la asamblea, ¿verdad? Asamblea. Y ahí se va a Conformar. conformar, elegir a la comisión directiva. Pero lógicamente digamos estar por ahí otra vez, siempre colaborando, pero ya un poquito más alejado ya. Dando un paso al costado. Sí, porque estos 2 años, 3 campeonatos, 5 campeonatos que jugamos, Una gradería, Eh, toda una infraestructura, todos los días, imagínate 3 que, años, todos los días de la semana, dedicando al... imagínate, profesor, 25 vamos a decir, en el 2022, 2023 comenzando, Mapio calculata 25 a Guatajati, Copa de Campeones allá. ¿Quién iba a imaginar que en su cincuentenario no conseguimos el campeonato local? Fuimos subcampeones acá después de 24 años. 23 años por ahí. Ganamos el campeonato. Jugar una final departamental es algo meritorio, pero desde todo punto de vista para nosotros. Sí. En el 2023 y 2025, imagínate jugar 2 finales departamentales, siendo el 25 de septiembre un club humilde así. Fariña en su centenario llegó a la final. En su centenario disputó la primera final. Sí. Lo ganó, sí. Nosotros le felicitamos en ese momento al teniente Fariña, ¿verdad? El Luis Alberto de Herrera, en sus 110 años llegó a una final departamental. Perdieron lastimosamente, ¿verdad? Pues imagínate con todo lo que ellos son, con la historia, con la infraestructura, en lo económico y en todo, ellos son superiores al resto de los clubes acá de Guanabara. ¿Para qué vamos a engañarnos, verdad? Y nosotros en 50 años llegamos a una final. Ahí Mestero ganaron Pérez Penal, los 2 partidos, ¿verdad? Sí. Y además 2 veces... queda ese también, esa alegría,
ese orgullo de haber disputado 2 finales departamentales, siendo lo que el 25 es verdad. Y